ya dice, incredulidad a la palabra y ese aburrimiento que tiene como repeticiones que ya sabe todo. Pero sin embargo en su vida no se hace todavía. Por eso se aburre, por eso veo que tiene como repeticiones y esa es la incredulidad. No siente el poder de Dios más porque por la incredulidad mismo se tiene que estar humillando como repeticiones tiene, entonces, porque de la palabra de Dios no sale el poder. Entonces te tiene que gustar saborear más y más, cuanto más escuchar tienes que sacar provecho, pero eso va a pasar si nos humillamos de ese aburrimiento, parece repeticiones, que ya sabemos todo. Y el Señor mismo te habla y no habla repetidas veces. Y nos damos cuenta que ya tenemos como repeticiones que ya no aburre, ya no cree esa palabra, ya cree que ya sabe todo, sabe teóricamente, pero ahí te está mostrando tu condición, que hay aburrimiento de la palabra, que no cree la palabra, ya no saborea más, ya tenés como si fuera que ya sabes todo, te aburrí de la palabra, y sin embargo no te das cuenta. No nos damos cuenta, dormimos totalmente. Creemos que tenemos razón todavía que es así. Sí, es así porque no entendés, te aburrís. No hace vida la palabra y te tiene que seguir dando. A ver si entendés, te quiere despertar el Señor. Y no puede despertar. Entonces, y algunos dirán que otra vez ya. Y ese es el aburrimiento, esa es la incredulidad. Ya tiene como repeticiones, la misma cosa, no cree que uno no tiene palabra más, algunos creen que es así, y Satanás le hace creer eso, esa es la incredulidad, cree que no tiene otra palabra para dar, pero no eso, es que nosotros nos acostumbramos de ser oidor de la palabra, y ni aún se está manifestando en nosotros ese aburrimiento, ese que tenemos como repeticiones, no te toca la palabra, ni aún ahí nos damos cuenta, no pedimos perdón. Y algunos veo que no dicen nada, pero en su pensamiento tiene todo y ya su mente entrega a divagar, nomás total, ya sé todo esto. Y en vez de humillarse, ya sé todo. Teóricamente sabe, pero la fe no hay en ti. No te tocó esa palabra y no pedí perdón. Ya no te interesa esta palabra. Y nosotros sabemos en una forma, otra forma, es una misma cosa lo que el Señor habla. El Señor nos habla a nosotros de su sacrificio, la muerte y la resurrección, que ahí hay perdón de pecado, ahí te muestra tu pecado para despojarte. La misma cosa todos los días, en una forma, otra forma, de Génesis y Apocalipsis nos muestra los dos caminos. Y en la cruz de Cristo, ahí podemos despojar de la vieja creación. Una misma sola cosa, el sacrificio de Cristo. Que te humille. Ya sabes de memoria. Pero ¿por qué no hacemos todos los días? Sabiendo que hay en profundidad en nosotros la incredulidad y aburrimiento. Te cansa esta palabra. Y no despertamos que tenemos. Creemos que otra vez estamos escuchando por oído nada más, de oído nada más. Y no trabajamos ese aburrimiento, desinterés que tenemos a la palabra. ¿No es así? Ya otra vez. Ya querés nomás, ya te cansas. Ya querés nada más, Dios, que termine. Ya va a decir otra vez que estamos cansados, estamos aburridos. Y está así. Y no pedí perdón. Ya va a decir otra vez porque no tiene otra cosa para decir. Va a decir que ya te cansaste, te aburrí, te enojas cuando te reprendes. ¿Por qué no dice otra cosa? Y no está tu condición así, que todos los días nos aburrimos. Esa es nuestra vieja creación. No queremos la palabra. Y está diciendo y diciendo a nosotros y ya otra vez, la misma cosa. Ya sé todo de memoria, pero de memoria sabes, pero ¿por qué no pedís perdón? Señor, perdóname de mi aburrimiento.
tengo como repeticiones, ya sé todo, no me toca la palabra, perdóname. Eso es lo que el Señor quiere que diga. Pero ya otra vez decimos, pero no pedimos perdón. Y esa es la incredulidad. No te toca, te aburrilla. ¿Para qué voy a ir o voy a escuchar si la misma cosa? ¿Y la misma cosa no te pasa cada día? No hay, dice, en Eclesiastés dice, el sol sale y entra otra vez. Y al otro día se apresura a salir y entra otra vez. No, hay cosas nuevas. Solamente tu pecado, tu rechazo a la palabra, tu aburrimiento a la palabra, desinterés a la palabra, divaga de mente. No hay cosa nueva que rechazamos la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza vieja, Satanás. No hay otra cosa. Satanás te hace aburrir de la cosa de Dios. Y solamente la misma cosa, como el sol sale, entra, al otro día hace lo mismo y así, no hay cosa nueva. Y dice acá, ninguna cosa dejaré de él hasta mañana. Lo que quedare hasta mañana, lo quemaré en el fuego. Y vemos nosotros, siempre queda, porque ayer se aburrieron de la palabra y hoy otra vez. Ese que cuando te dice tu pecado viene el enojo, ira, y te pasa otra vez, hoy no querés otra vez ser reprendido, no es así. Y mañana otra vez viene la reprensión y se enoja otra vez. No es la misma cosa que pasa. Y la misma cosa te va a decir, ya otra vez me va a reprender. Y ya otra vez está ahí la incredulidad, el aburrimiento, el enojo, y ya está presente ya otra vez. Y ya otra vez decir, ¿qué te puede decir el Señor? Si eso es lo que está en nosotros. Si es que no hay nada que hacer, tenemos que humillar, tomar la cruz, porque así el Señor nos llamó. Así el Señor nos llamó a nosotros con llamamiento santo para poner la buena práctica de la guerra, para pelear contra esa incredulidad. Y es por la incredulidad lo que nos trae a nosotros ese enojo, ira por la corrección. Porque, ¿cómo vas a saber tu pecado si no te dice? ¿Cómo te va a humillar? ¿Cómo vas a ser consciente? Y te dice aún, te dice y te dice. Y ya otra vez decimos, no creemos mismo que hay ese enojo, ira. No queremos la corrección. Y todos los días repite que la corrección, la palabra de la cruz es corrección, porque ese desde Adán hasta la venida de Cristo, ese lo que reinaba en nosotros. Y después antes de aceptar, sigue. Y ahora que tenemos a Cristo, tiene que seguir, Dios que mostrándote tu vieja creación para despojar. Pero ahora ya tenés capacidad, pero Satanás nos hace dormir con la incredulidad. Ya otra vez me vas a reprender, ya otra vez veo que me va a decir mi pecado, y no queremos demasiado. Yo me acuerdo que primero tiempo digo, voy a humillarme para que no me diga mi pecado. No quería demasiado que me diga en la iglesia. Me humillaba a ver si no, en vez de estar contenta que me diga el pecado para que me humille. Yo no quería, eso justamente me dice Jeremías, que le pasa lo mismo, y a todos le pasa igual. Yo creo que si a mí me pasa, va a pasar a todos, porque a todos nos pasa por igual. El Satanás manifiesta a todos su esencia. Y digo, y me humillaba yo a ver para que no me diga el pecado delante de la iglesia. Y ahí me decía. Y ese Dios que no queremos la reprensión, ese rechazo a la cruz. Rechazo tener en poco el sacrificio de Cristo. Si Él te viene a mostrar tu pecado para humillarte, ¿cómo si no vamos a saber nuestro pecado? Pero nosotros tenemos vergüenza que nos diga nuestro pecado para humillar, pero no tenemos vergüenza para ejercer ese pecado, para seguir en ese pecado.
En vez de tener vergüenza por nuestro pecado, nosotros tenemos a la gente cuando dice a nosotros, es que nos diga frente a la gente, si todos tenemos el mismo, en la misma condición, el mismo pecado tenemos. Por eso dice en Gálatas 6:1, dice, si ve a tu hermano en un mal, dice, ¿cómo dice? Si soy espiritual, dice, restauralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque es tu pecado también, si los otros te escuchan, es el pecado de ellos también. Si mi pecado escucha a alguno que soy reprendido, me tiene que orar sí que por mí. ¿Cómo vamos a restaurar? Con espíritu de mansedumbre orando, para que le haga discernir, para que se humille esa persona. Porque es también considerándote a ti mismo, es tu pecado también. Porque a ti también te va a pasar, a ti también te pasa. Es tu vieja creación también. Lleva, dice en Gálatas, vamos un poquito en Gálatas antes. 6. Y dice, vamos a leer desde 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es la falta? El pecado, la incredulidad, el enojo, ira por la corrección. Ese que tiene vergüenza de la gente, no quiere que te diga tu pecado delante de la gente. ¿No es mejor para que otro también se acostumbre? Vio que otro también se acostumbre de ser reprendido. Entonces vamos a esconder la cruz de Cristo. Ese es pecado. Tenemos que pedir temores de hombre, vergüenza porque nos reprende. Queremos esconder la cruz de Cristo. En la cruz se vino a destruir el pecado de nosotros. Tenemos que avergonzar. Sí, que por ese pecado que va quedando, que está escondido de nosotros, y ahí todo ve, pero nosotros tenemos vergüenza de la gente. Y ese es el engaño de Satanás. Así Satanás nos engaña. Y ese espíritu de vergüenza de la gente tenemos que pedir perdón. Enojo, ira por la corrección, porque a mí me ha pasado, a Jeremías ha pasado, y creo que a todos le va pasando así. Nadie quiere ser reprendido porque rechazamos la cruz de Cristo, rechazamos el perdón de Cristo, tenemos en poco esa destrucción de pecado y vemos, ahí tenemos la luz como tiniebla. Una cosa buena, ¿por qué nos enojamos? Si es una cosa buena que te muestre tu pecado. ¿Y por qué nos enojamos? Porque tenemos la luz como tiniebla. Porque es una cosa buena que te muestre tu pecado para que te humille. Y nos enojamos porque tenemos como tiniebla la luz, como una cosa fea, como una cosa que todo va a escuchar. Satanás, ¿cómo se mete en la vida y nos engaña a nosotros? ¿Qué va a decir la gente? ¿Tenemos temor de la gente o tenemos vergüenza de la gente? Y no tenemos vergüenza de nuestro pecado. Y así nos engaña Satanás. Y dice acá, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la falta es el pecado, todos los pecados, te puede decir cualquier pecado, ahí. Y vosotros que sois espiritual, restauralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea tú también sea tentado. Porque también en un momento podemos ser en el mismo pecado, nosotros podemos caer también. Y por eso no podemos murmurar cuando hay, por ejemplo, una revelación para uno. Pero hay otra vez esa murmuración, pero tenemos que humillarnos más porque es nuestra tendencia.
cuando escuchamos revelación ajena, un día me acuerdo que el Señor de alguna manera me tiene que mostrar mi pecado. Venía revelaba a Susana un pecado de una hermana, y después revelaba a otro. Y cada vez que revelaba me viene gozo maligno. Y como 5 veces ya me viene ese gozo maligno porque revelaba, me gozaba por la maldad, yo que del pecado ajeno. Y ahí me di cuenta que había ese gozo maligno, esa maldad en mí, por el pecado ajeno. Y no es que yo quería ni no me daba cuenta que había, pero en un momento se manifestó en mí. ¿Qué puedo remediar? Esa es mi vieja creación. El Señor me mostró y tantas veces me manifestó para que me dé cuenta. Y a veces nos damos cuenta en 1 o 2 veces. Y el Señor tan misericordioso. Y como 5 o 6 veces me pasó. Y ahí me doy cuenta que hay gozo maligno, crueldad, maldad con mi hermano. Y entonces, nosotros, Dios, no podemos, Dios, sí, se manifiesta todo, pero tenemos que, en cada área de manifestación de pecado, tenemos que humillar. No hay cosa que nosotros vamos a ignorar. En mí no va a suceder esto. Sí que va a suceder. Sí que vamos a hacer. Si es que no podemos decir, yo soy mejor que esto, a mí no me va a suceder, sino nada más. Si soy espiritual, dice, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, ora por tu hermano para que sea revelado ese pecado. Ora, y para restaurarlo, para que ese hermano pueda entender, para que no se enoje por esa reprensión, para que sea revelado su pecado, ese enojo, ira por la reprensión, esa vergüenza que tenemos, ese también es otro pecado, que no quiere que le diga de frente de nadie. No queremos que sea revelada nuestro pecado, como dice en Santiago, dice, confesado, dice, la ofensa uno a otro. Y eso veo que solamente confesamos cuando estamos bien, o si no queremos esconder demasiado. ¿Por qué nosotros no queremos que diga delante de todo nuestro pecado? Es porque nosotros queremos tener escondidito. Satanás quiere esconderse en nosotros. Y ese es, tenemos que pedir al Señor perdón. Señor, no quiero, Señor, que se sepa mi pecado. Señor, tengo mezquindad de pecado. No quiero. Y le dice a Pedro, Satanás ha pedido para zarandear. Pero después de vuelto, confirma a tu hermano. Contá a tu hermano lo que te está sucediendo. Como yo estoy declarando a usted, cuento lo que me pasa antes. Veo que cuando me revelaba Susana, yo me humillaba para que no me revele más mi pecado frente a la iglesia. Tenía vergüenza y no quería. Y esos son Satanás. Ese tenemos que pedir perdón, esa vergüenza. Y después enojo, ira por la corrección. Rechazo a la cruz tenemos. No queremos llevar todavía el sufrimiento, como dice Pedro. Testigo del padecimiento de Cristo, rechazamos el pecado todavía. Como anoche me reveló el Señor, me reveló que, y era como Jacob, ese es el caso de Jacob, que quiero bendición y no quiero Lea. Y me fui y compré papas de una verdulería. Y después había mucha fruta, pero era muy cara la fruta. Y no quiero pagar. Y ese es el rechazo al sufrimiento de Cristo. No quiero, Dios, que pasar la prueba. No quiero que se manifieste mi vieja creación para humillarme. Es caro esa fruta. Es caro la fe, gozo para alegría y no queremos nomás fácilmente nosotros. Y era caro la fruta. Y yo robé, veo que, y así también cuando nosotros estamos escuchando esta palabra y nos pedimos perdón,
o se manifiesta el pecado en nosotros y nos pedimos perdón. Queremos robar esa fruta, esa fe, gozo, paz, alegría, queremos que se forme en nosotros. Y estamos robando la fruta sin pedir perdón, sin pagar, porque tenemos que pagar nuestra cuenta. Como dice en Job 7, dice: Job 7, 2, vamos a leer. Bueno, vamos a leer desde 1. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y su día como el día de jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Dice acá, ¿no es brega la vida del hombre sobre la tierra y su día como día de jornalero? Así no es, lleno de dificultad, lleno de pecado, lleno de dolor, de sufrimiento es por nuestra vieja creación. No es así nuestra vida. Hola. No es así. Por nuestra vieja creación es lleno de dificultad, lleno de dolor, lleno de incredulidad, lleno de enojo, ira por la reprensión. Ni nos damos cuenta. A veces vio que cómo Satanás se manifiesta. Nos damos cuenta. Y no queremos nosotros confesar nuestro pecado. Ese es el mal, ese es el pecado que tenemos que pagar. Estamos en cuenta con el Señor por nuestra vieja creación. Porque nosotros nacemos en la incredulidad mismo. Esa incredulidad mismo debemos al Señor, tenemos que declarar. Debemos al Señor porque le rechazamos la palabra. Le debemos al Señor porque nos enojamos por la reprensión. Tenemos que pedir, tiene que pedir perdón para que ese fruto pueda pagar por ese fruto. Yo no quería pagar. Yo no quería pagar ese fruto. Y así nosotros a veces no queremos lo que pasar lucha, no queremos pasar dificultad por nuestra vieja creación. No queremos que se manifieste. Y no queremos declarar. Viene enojo, ira por la corrección. No queremos mismo que nos muestre a nosotros. No queremos que nos muestre nuestra cuenta. Porque ese pecado que te muestra es tu cuenta que tenés que pagar, vos tenés que pedir perdón. ¿Y cómo si no te muestra tu cuenta? ¿Cómo vas a saber tú cuántas cuentas tenés? ¿Cuántas veces, cuánto tiempo tenés que humillar por esa cuenta? ¿Y cómo vas a ir? Anoche vi que yo no quería pagar por la fruta y robé la fruta. Llevaba un montón de bananas y puse en mi bolso y no pagué y robé de la frutería. Y ahí me mostraba mis condiciones el Señor. Y Karina sabía, no veía, pero discernía, yo guardaba la fruta en el bolso y venía con ello. Y Karina me decía, mamá robó, no pagás, mamá no pagó, vio que por la fruta, mamá no pagó, cada momento me decía. Yo me hacía la tonta nomás. Y me decía hasta llegar en la casa, veníamos en la casa, y hasta llegar ella me decía, y yo venía después guardaba escondidita para que no me vea ellos, pero con Javier los dos se iba atrás mío. Y Karina lo que me veía que yo robaba la fruta. Y así nosotros, porque la fruta era muy cara, y así el Señor en distintas formas nos muestra a nosotros. Y a veces nosotros estamos robando, el Señor nos da bendición a nosotros.
y estamos escuchando la palabra, estamos, vio que muchas veces llevamos victoria por misericordia, pero no pagamos, no queremos pagar nuestras cuentas, no humillamos suficientemente, más cuando nos muestran nuestras cuentas, nos enojamos. Cuando muestra nuestro pecado, está mostrando a nosotros nuestras cuentas, como si fuera que te va en un almacén y te hace tu cuenta, te dice, tanto me debes. Y así el Señor cuando te dice, hay maldad en ti, hay enojo, ira por la corrección. Esa es nuestra cuenta, rechazo a la palabra, no me querés escuchar, aburrimiento a la palabra. Esa es nuestra cuenta, rechazamos ese fruto. Tenés que pagar tu cuenta para que el fruto, yo que pueda recibir. Salir de la cuenta cuando uno debe mucho y después paga todo, debe mucha cantidad de plata, por ejemplo, en un banco, suponemos, y se forzaba a pagar. Y cuando paga todo no se goza su alma. Y así también nosotros, cuanto más nos vamos a humillarnos, cuanto más vamos a pagar la cuenta, cuanto te muestra tu cuenta cuánto es. Y con mucho esfuerzo pagamos, porque hay mucha cantidad de dinero, en mucho deuda tenés, mucho pecado tenés. Y entonces el Señor te va mostrando por la palabra, esto me debe, esto me debe, esto me debe. Y con mucho esfuerzo tenemos que ir humillando al Señor, sí, esto está en mí. Hay enojo, ira a la corrección. Hay aburrimiento, Señor Jesús, de la palabra. Desinterés a la palabra, esa es tu cuenta que tienes que pagar. Hay enojo, ira en mí. Hay justicia propia en mí. Me quiero poner en tu lugar. Señor, no me gusta pagar sino mis cuentas. Una persona que no paga su cuenta es una sinvergüenza, ¿cierto? Robador. Es una sinvergüenza, es un ladrón. Así también somos un ladrón nosotros. Robamos, no queremos pagar nuestra cuenta. Nos enojamos todavía cuando nos dice a nosotros nuestra cuenta. Esto es tu cuenta. No querés escucharme. Y somos sinvergüenza. No queremos reconocer nuestra cuenta. Somos un ladrón con el Señor. Como dice la palabra, dice en Corintios, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios. Todo dice Dios que no puede entrar en el reino de Dios, dice. Y nosotros no puede reinar Cristo esa fe, gozo, alegría en nosotros. Robamos el fruto del Señor muchas veces, como también los fariseos, comemos impúdicamente, dice, sin merecer, comemos. A veces estamos escuchando la palabra y muchas veces mucha bendición también, Dios que está sobre nosotros, mientras tanto, pero no queremos pagar la cuenta. Somos ladrón, sin vergüenza. Cuando nos enojamos, cuando nos muestran a nosotros nuestro pecado y nos enojamos, o no queremos que nos diga a nosotros delante de la iglesia, así viene enojo, ira, somos una sinvergüenza, somos un ladrón, no queremos pagar nuestra cuenta. Y vemos lo natural mismo, hay así. Y así también lo espiritual. Nos damos cuenta cómo somos tan sinvergüenzas, somos ladrones, no queremos pagar nuestra cuenta. Y nos enojamos todavía cuando nos muestran nuestra cuenta. Vos te vas de ver en un almacén y a veces cuando una persona es sinvergüenza y no quiere pagar, se enoja todavía. Me acuerdo a mi primo, se fue a pedirle su cuenta que le pague a un negociante. Y después vio que se enojó y ya le agarró un revólver y le tiró y le mató. Y así es espíritu también con el Señor hay espiritualmente. Nosotros veo que no queremos pagar nuestra cuenta, nos enojamos cuando viene la reprensión. Cuando te muestra tu cuenta, tu pecado, cada pecado es cuenta con el Señor. Y acá dice, en Job, dice, como el siervo suspira por la sombra,
y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Y así nosotros a veces suspiramos, queremos ese descanso, queremos esa fe, gozo, paz, alegría, pero tenemos que pagar nuestra cuenta. Acá dice así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Mucho tiempo. Vos, por ejemplo, si debes mucho en un banco, ¿cuánto tiempo? A veces 10 meses, a veces un año, y a veces muchos años más. Tenés que esforzarse y mucha plata, y cada mes te fuerza para pagar y te desespera esa cuenta. Y así también veo que con el Señor tenemos mucha cuenta, mucho pecado. Esa cuenta es nuestro pecado. Y entonces tenés que trabajar, dice, noche de trabajo. Y en esa noche, en esa incredulidad que tenés, en ese rechazo a la palabra y no ira por la corrección, vergüenza porque tenés vergüenza de los hombres y no de Dios. No querés que te diga delante de todo tu cuenta. Y entonces vemos, tenés que trabajar. Y si es tu cuenta que quiere el Señor, quiere que le pagues, te está requiriendo el Señor, te está pidiendo, pagame, hijo mío, tu cuenta, pedime perdón, yo te estoy mostrando tu cuenta, vos sos consciente de lo que me debes. ¿Cómo vas a pagar tu cuenta si vos no sabés cuánto vos estás debiendo? Entonces te estás haciendo consciente, tanto hijo mío me debe, me debe, porque te enojas cuando te muestro el pecado, cuando te muestro tu cuenta te enojas, no querés pagar, sos un ladrón, no querés pedir perdón. Rechazo, me rechazás cuando te hablo. No te gusta, te aburre. Tenés por repeticiones que ya sabés todo y no hacer nada, no pagar tu cuenta. Esa que tenemos por repeticiones, la palabra que no te toca, esa es tu cuenta que tenés que pedir perdón. Y como el Señor tiene tanto misericordia, el Señor quiere que le pague para que vos no seas avergonzado, porque vemos que nosotros, un ladrón que no paga, por ejemplo, al banco una cuenta grande, ¿qué puede hacer? Hasta se puede ir en la cárcel. Y así también nosotros, si no pagamos nuestra cuenta a Cristo, ¿qué va a pasar? Va a ir en la cárcel de Satanás. Él te va a dejar que vaya Satanás, que te haga consumir por tu culpa. No querés declarar, no querés pagar tu cuenta. Noche de trabajo dieron por cuenta. Cuánto estoy, dice, acostado, digo, ¿cuánto me levantaré? ¿Cuánto te va a levantar? ¿Cuánto pagas todas tus cuentas? Porque si no, va a estar todavía, en deuda. Y no podés todavía, tenés que levantar tu deuda. Está en cuenta. Y así vio que nosotros nos está enseñando acá el Señor. Y dice, va la noche larga y estoy lleno de iniquidades hasta el alba. Es larga la noche, es larga tu cuenta, es larga, mucho pecado tenemos, mucha incredulidad, mucho rechazo al Señor, mucho rechazo, aburrimiento de la palabra, cansancio a la palabra, desinterés mucho tener a la palabra. Es larga esa noche, mientras que hay en ti. No está pagando todo todavía. Mientras que hay esa cuenta en ti, tenés que seguir pagando. Es larga la noche, es larga que tenés que pagar tu cuenta. Y como el Señor nos va hablando y dice en Gálatas, sobrellevar, dice, lo uno la carga de lo otro y cumplir así la ley de Cristo. Vemos acá, dice, sobrellevar, dice, los unos la carga de los otros, y cumplir. ¿Qué es la carga? El pecado. Por eso veo que
Por eso nosotros que tenemos que, a veces miramos mucho pecado, a que nos trae mucho enojo, ira. Y ahí no estamos sobrellevando. Por eso necesitamos humillarnos mucho. Esa es también nuestra cuenta de mirar pecado ajeno. No queremos sobrellevar la carga de otro, el pecado de otro. Ya empezamos a murmurar y te trae enojo, ira. Esa es otra cuenta que está debiendo el Señor. Ve la debilidad del pecado de otro y ya te enojas. Y ya empezás a tenerle bronca. Y ya empezás, Dios, que a discriminar y ya empezás a no querer tolerar. Y eso es la maldad y las divisiones que trae. Y esa es tu cuenta que tiene que pagar también el Señor. Y el Señor vio que, mira, como el Señor está misericordioso para darme esta palabra. A mí primero anoche me mostró que no quería pagar el fruto yo. Robé porque era muy caro ese fruto, esa fruta, era banana, pero toda la fruta estaba caro. Entonces veía la banana y entonces robé yo, pero no quería pagar. Y así nosotros no queremos pagar el fruto, no queremos pagar para que se forme en nosotros esa fe, gozo, paz, alegría, y todos vendrán por añadidura, dice. No queremos pagar. Queremos nomás como Jacob, queremos sin pagar nuestras cuentas, no queremos alea, no queremos que se manifieste la lucha. Anoche, por ejemplo, veo que me estiró, veo que sentía, veo que ese dolor de pierna, parece que estaba atado todo, veo que mi pierna, mi brazo, ese dolor, y me atacaba la cabeza que me quería enloquecer, no podía orar. No podía decir, perdóname, no me acuerdo. Me quería enloquecer, Satanás. Y después de la noche me mostró que no me gusta nada ese sufrimiento, porque parece que me voy a morir anoche. Ustedes mismos, sí, que en la misma hora de la palabra yo no escuché nada. Y ya me atacaba. Y mi pierna y todo, vio que, bueno, yo sé que es hechicería, pero la hechicería sabe que es mi naturaleza, por eso se manifestó, porque mostraba que hacía con pierna de cadáver en la pentagrama por mí, y entonces todos los días mismos ya me aflojaba mi pierna, me quería caer, todos los días sentía, y después de la noche ya no daba más, me dolía la pierna, vio que no aguantaba mi brazo, me dolía, y la cabeza me enloquecía, que me olvidaba totalmente, estaba fuera de sí, ni me acordaba ni para qué lo que voy a orar, ni nada, no podía nada, y el dolor que tenía parece que voy a morir. Y ese es mi pecado, ese que tengo que pagar la cuenta yo. Cuando se manifiesta ese pecado de hechicería en mí, esa es mi cuenta, ese es mi pecado. Que no quiere uno pasar, no quiere llevar el sufrimiento de Cristo. Como dice, testigo de los padecimientos quiere el Señor. El Señor padeció por mí, pagó mi cuenta en la cruz y sufrió, y yo no quiero sufrir nada. Y rechazamos estas cosas. Nosotros no queremos pasar esto. Como Jacob queremos la victoria y no queremos, y nos quejamos de Dios. Decimos, Dios, ¿qué es esto? Decimos como Israel, ¿qué es esto? Que yo estoy humillándome, estoy siguiendo al Señor y mirá cómo estoy. Mirá lo que me pasa. Si yo estoy sirviendo, estoy orando todos los días, estoy escuchando la palabra. No quiero pagar la cuenta del Señor. Me estoy justificando. Y así todo. Ignora, se escandaliza, siendo que la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que ignorar la lucha y la prueba, no tenemos que tener como cosa extraña, y por la incredulidad tenemos cosas extrañas y nos justificamos y nos escandalizamos cuando viene lucha y prueba, en vez de pagar nuestra cuenta, porque ahí se manifiesta el rechazo
Y la murmuración, justicia propia, esa es tu cuenta que tenés que pagar al Señor. Y queremos el fruto, pero no queremos pagar. Y esta vida es lleno de brega, dice, porque tenemos la vieja creación, que tenemos que pagar nuestras cuentas, lo mínimo, que tenemos que pedir perdón al Señor y escuchar su palabra, pero no queremos que se manifieste dificultades, no queremos que nos digan nuestros pecados, contendemos, hay justicia propia, y desmentimos la palabra de Dios, decimos que Dios no hace nada por nosotros, por nuestra incredulidad, y no queremos pagar la cuenta. Como yo primero me mostró el Señor, todo esto para que yo, anoche ya estaba tratando conmigo para que yo dé esta palabra. Yo no puedo dar a usted una cosa, yo que tiene que hacer primero en mí la vida. Tengo que experimentar primero yo, que está en mí ese pecado de no querer pagar la cuenta. Rechazo el sufrimiento. No quiero pasar, quiero el fruto gratis. Entonces, ustedes también vio que así para que yo pueda dar a ustedes esta palabra y así también para que ustedes se haga esta palabra. Ustedes se tienen que ir humillando y escuchando la palabra. Y tienen que reconocer que usted no cree. Usted dirá, yo me humillo. Nos justificamos, sí, te humillas, pero hay muchas cuentas más que pagar. Vos así debes, yo que mucho en el banco podés pagar en una vez todo. Aunque querés pagar, no pagás todo junto. Paga un mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses, un año. Y cada vez que vas a pagar, te desespera porque no te alcanza para pagar todo. Y así es nuestro pecado. Así es nuestro pecado. Aunque para querer pagar todo en una vez, está humillándose. Pero tenés muchas cuentas. Muchas cuentas tenés que pagar. No podés pagar porque decís perdóname todos los días, sino todos los días tenés que pedir y seguir pagando tu cuenta, porque o si no, va a quedar deudor, y entonces así es. No es que usted porque se está humillando, nadie dice que no se humilla nada. No es porque te muestra tu pecado, porque vos te estás humillando ya no te va a mostrar tu deuda, porque hay mucho pecado, mucha cuenta tenemos con el Señor. Rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, cansancio a la palabra, enojo, ira a la palabra y rechazo al sufrimiento de Cristo. No queremos pagar, no queremos humillar, nos justificamos, esa es nuestra cuenta, hacemos mentirosa al Señor y esa es la justicia propia, creemos que nos humillamos y que Dios no hace nada, pero tenemos mucha cuenta que pagar. No, aunque querés pagar en el banco todos juntos, no podés pagar, porque tenemos mucha cuenta y cada ese un menos más que tenés que pagar ese pedacito de tu cuenta, te desespera porque no podés pagar, porque tenés mucha cuenta y te cuesta para pagar un menos más. Y si vas a pagar todo junto, imagínate. Y así es. Este es un ejemplo muy bueno. Es muy bueno este ejemplo para que usted vea cada uno, porque mucho hay confusiones. Muchos dicen, me estoy humillando. Y más me reprende. Estoy confundida. A mí Dios no me hace nada. Viene más incredulidad. Esa es tu cuenta que tienes que pagar. Esa justicia propia. Estoy escuchando la palabra. ¿Para qué voy a ir a escuchar la palabra si me va peor? Mucha cuenta tenés. No podés pagar todo en una vez. Como en el banco tenés que pagarte ese espera mismo. Ese un mes que tenés que ir pagando por un mes, te desespera, te preocupas. ¿Será que voy a alcanzar para pagar ese mes? Imagínate y te acordás que tenés que pagar un año y te desespera. Y así también vio que el pecado tiene mucha cuenta que pagar. Pagar, está humillándote, pero por eso te muestra, te hace acordar más y más que tenés más cuenta. Cada pecado que te muestra que hay más para pagar.
hay más incredulidad, hay más maldad, crueldad, hay más justicia propia. ¿Qué es lo que no hay en nosotros? Más enojo a la corrección. Si es que no se equivoque, si usted se está humillando y te pide más, el Señor va pidiendo más. No digas que ya te está humillando, es suficiente lo que te está humillando, por eso no te va a mostrar más tu cuenta. Te está haciendo acordar que tenés más cuenta. A ver si pedís más perdón, más rápido vas pagando. Pero nosotros, ¿pero qué más voy a hacer? Como hay momentos que ayer justamente me leyó Jeremías de Job. Job no quería pagar su cuenta. Le dio el Señor, le sacó la calavecera para darle la sombra, en ese momento para aprovechar. Pero cuando le sacó la calavecera, se enojó. Le dice, ¿por qué te enojas tanto? Vos trabajaste para tener esto. Y ahora que no tenés que enojar. Y vos trabajás para tener esa fe, gozo, para alegría. Vos estás pagando tu cuenta. Queremos tener nada más y no queremos pagar nuestras cuentas. Poco a poco vamos a ir pagando. Y Jonás, ¿qué pasó? Se enojó, prefiere morir en vez de pagar su cuenta. En vez de humillarse, se enojó. Así también nuestra condición. Nos enojamos, no queremos esa bendición de Dios, queremos sentir la protección de Dios, queremos que se forma Cristo, quiere que la bendición de Dios natural y espiritual, pero nosotros preferimos morir en vez de pedir perdón. Como Judas, no queremos pagar la cuenta. Judas se dio cuenta que falló, que pecó y no quiso pagar la cuenta, sino él tiró las 30 plazas de pieza de plata, tiró y no se humilló, se ahorcó. Y así también nosotros preferimos dejar el camino del Señor, preferimos que se muera la vida de Cristo en nosotros, no ahorcamos la vida de Cristo en nosotros y preferimos ir en el mundo y no queremos pagar nuestra cuenta, no queremos pedir perdón. Ese es pagar la cuenta. Mucha cuenta tenemos. Y no es que, como digo, como pongo el ejemplo, pasar, mi amor, pasar. Ahí viene el ejemplo. Y vemos nosotros, dice, sobrellevar la carga uno a otro, cumplir así en la ley de Dios. La ley de Dios es el amor. Buen día, hermano. ¿Vení un ratito nomás o...? Y así nosotros vamos a sobrellevar la carga uno a otro. Cuando ve algún mal, algún pecado a tu hermano, porque acá uno que otro, todos tenemos pecado. Y nosotros nuestra tendencia es de mirar pecado ajeno y nuestro pecado no miramos, como el fariseo. El fariseo mira pecado ajeno y él se justifica. Y siempre miramos pecado ajeno. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no me bendice Dios a mí? Y ese fulano que ni nos busca el Señor está mejor que yo. Ese no es mirar pecado ajeno. Y te está justificando que crees mejor que otro. Mirar pecado ajeno. Esa es tu deuda que tienes que pagar. Esa justicia propia, mirar pecado ajeno. Y otro ya, ahí también está el pecado. Que querés fuera de la palabra de tu pensamiento. Ya tu mente está fuera de la palabra, está desmintiendo la palabra de Dios. Tienes que pedir perdón de eso. Esa es tu cuenta que tienes que pagar. Está mirando que otro, yo que está más bendecido que vos, y vos que estás buscando, está desmintiendo la palabra de Dios
te está justificando, ese es tu cuenta, justicia propia. Mirad pecado ajeno, fuera de la palabra. Como dice Pablo, no, que no pensemos más de lo que está escrito. Eso está tu pensamiento, ese es pensamiento satánico. Ese es tu cuenta que tienes que pagar. Es pecado. Está Satanás mintiéndote, engañándote. Te está Dios. Dice, hay pensamiento que es bueno al hombre, pero a Jehová le pesa. Ese pesa al Señor, porque ese pensamiento está fuera de la palabra. El pecado le ofende a Dios, porque cree más a Satanás. Cree que es así tu pensamiento y te justifica todavía. Cree que a otro le bendice y otro, que es peor, no teniendo mayor concepto de sí mismo, cree que son mejor, que vos te humillas más que otro, y a otro le bendice más y a vos no. Ese está mirando fuera de la palabra, como también esa viña que el Señor le llamó a su viña a uno a otro, y vos lo primero que estaba creía que más trabajaba, tal vez más trabaja, pero el Señor vio que está dando oportunidad a otro, y viene otro y hace un poquito y ya le paga igual. Y entonces nosotros no queremos que progrese el obrero, no queremos que se levante otro obrero, queremos impedir la obra del Señor, y esa es maldad, crueldad. Queremos destruir la obra del Señor, que el Señor quiere dar oportunidad a otro, y miramos a nosotros, nos justificamos ahí, y hay maldad en nosotros, como el hijo pródigo. El hijo pródigo viene arrepentido y el hijo mayor se enoja porque le hace fiesta el Señor. Eso está fuera de la palabra, te está justificando. Hay maldad, ira en ti. No quiere que el Señor traiga otro obrero, no quiere que se haya más, yo que progreso en el ministerio de Dios. Quiere atacar esa maldad, ira, ese es tu cuenta, ese es tu cuenta. Cuando se levanta uno hay celosía, no quiere que otro obrero se levante y te cree que tú trabajaste más, cree que tú te humillaste más. Sí, tal vez te humilla más, pero el Señor te quiere mostrar ese celosía, ese maldad, ira, que mira que otro que viene poco, que empieza recién, recibe más bendición que tú, pero en ti hay maldad, ira. Quiere destruir la obra del Señor. El Señor quiere levantar obreros y te está mostrando esa es tu cuenta. Maldad, ira. No quiere que el Señor levante a otros. Eso está en Mateo, no sé quién me ayuda a encontrar la viña del Señor, no sé, en los 4 evangelios está, que yo ya vi una vez. Tenemos que tener cuidado. Mateo 20. Hay mucho pecado, muchas cuentas que pagar. Te está humillando de muchas cosas, pero el Señor te quiere mostrar esa envidia, ese celosía, maldad, ira, que quiere destruir la obra del Señor. Mateo 20. Esa es nuestra cuenta que quiere que declare el Señor. Quiere que reconozca ese celosía, maldad, ira, crueldad, que quiere destruir la obra del Señor. No quiere que se esparce, siendo que el Señor quiere levantar obreros, y tú estás, Dios, que está contra el propósito del Señor. Tu mente está desviado. Esa es tu cuenta que quiere que pague el Señor. Mateo 20. Hay muchas cuentas que pagar, si es que el Señor
nos va a ir enseñando por la palabra y después viene en los hechos se manifiesta en nosotros ese celo maligno, el no ir a razonamiento, crueldad, maldad. No querés que trabaje nadie. A vos nomás querés recibir la bendición. Quieres vos nomás trabajar. Otro no quiere que trabaje. Ese no es crueldad, maldad. ¿Querés destruir la obra del Señor? Y se cree que está bien. Mayor concepto de sí mismo, esa es tu cuenta que tenés que pagar. Maldad ir a querer destruir la obra del Señor. Y dice acá, en el 20, ¿quién me lee? Desde uno mismo, hasta 16. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero, como lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Es por la envidia, que nosotros a veces no queremos que otro, vemos que el Señor está, Dios, que dando oportunidad a otro. No es porque son fieles todavía que está todo bien. A lo mejor aún peor le viene y le está dando oportunidad. ¿Por qué? Para que le da bendiciones. Quizás más que otro está dando lo que está acá ya mucho tiempo, como dice el hijo mayor cuando encontramos de la parábola del hijo pródigo. Y a mí ni una fiesta hace, dice. Y el Señor Dios que a veces le da mucho más, le hace más fiestas, le muestra su poder, para que a ver si cree y se levante y le está dando oportunidad. Y nosotros somos muy envidiosos. Enseguida miramos el pecado de esa persona y nos enojamos. Y esa es nuestra cuenta, esa envidia. Queremos destruir que el Señor quiere levantar a muchos obreros para esparcir su nombre. Pero nosotros queremos destruir la obra del Señor por la envidia que nosotros queremos, nosotros nomás la bendición y no queremos para otros. Y ese no es maldad, divisiones, no es envidia. Y esa es la cuenta que tenemos que pagar. Y muchas cuentas tenemos. Muchas veces nos humillamos, mucho nos humillamos. Pero hay cuentas que pagar más. Como en el banco, cuando debes mucho, no podés pagar en un mes todo. Así también vamos a ir humillando. Y así Dios que te desespera. Cuanto más el pecado se manifiesta, el pecado te desespera. Ahí tenés que esforzarse más de humillarte para pagar tu cuenta. Y así vamos pagando poco a poco. Y a veces Dios que Satanás nos engaña a nosotros.
Y el Señor nos quiere mostrar también a nosotros esa envidia, que hay otra cuenta más que pagar. Que vos no sos consciente todavía. No sabés que esa es tu cuenta. No sabés que hay en ti esa cuenta, hay en tu que cuenta que pagar, esa envidia, ese mayor concepto de sí mismo, esa maldad, ir a querer destruir, no querer que se esparce. Dios que más el nombre del Señor, no quiere que levante obra el Señor. Esa es tu cuenta, esa envidia, esa división en maldad, justicia propia, mayor concepto de sí mismo. Esa es la cuenta que tenés que trabajar, como dice en Job, que te dieron cuenta. Y poco a poco vamos a ir pagando. No es porque no se equivoque, no diga porque ustedes se están humillando todos los días, que no hay más pecado en ustedes, que ustedes son los mejores. Hay más para pagar. Ustedes Dios que tiene que pagar más cuenta y el Señor tiene que mostrar más. Al otro no le va a mostrar todavía eso. Más al otro que viene recién, le está mostrando su poder. Le está mostrando mucho poder, le está mostrando muchas bendiciones. Aún en lo natural le muestra mucho. ¿Para qué? Para que ellos se animen y para que siga su trabajo, para que siga humillándose. Pero ustedes, ya empieza la envidia, divisiones, maldades, mirar pecado ajeno. Ahora, por ejemplo, como los niños, como me gustó mucho el otro día, que dio Matías y que dio también Elías. Elías, escuche la palabra, chicos, vengan acá, entren, chicos, no hable ahí. Bueno, vení, mi amor, ¿va a entrar o va? Porque vos estás impidiendo a ellos venir. Vení, mi amor, adentro. Elías, vení acá. Vení, mi amor. Entonces, que nosotros vemos el otro día, muchos tienen poco el ministerio de los niños. Y estos niños va a ser lo que más bendecida que ustedes. Y a veces usted puede decir, pero mira, viene esto, vio que estos niñitos, y cómo el Señor le hace, y yo que me estoy esforzando, humillando, me estoy pagando mi cuenta, y te está justificando ahí, en vez de estar gozoso. Pero esa es nuestra tendencia. Es común que te quiere mostrar el Señor que hay envidia. Hay mayor concepto de sí mismo. Lo que está más antes. Se cree que vio que no se enoja cuando se corrige mucho. Pero le quiere mostrar ese desinterés, crueldad que tiene por el ministerio de los niños. Dice Josías, dice, desde 8 años fue rey, dice, hizo lo bueno delante del Señor. Y usted dirá, ¿qué va a hacer estos niños? Muchas veces por nuestra incredulidad, nuestra tendencia, ¿qué va a hacer estos niños? Parece a nosotros pavada, lo que está dando, parece que no sabe nada. Pero el Señor ya está haciendo obra con ellos. Y hay envidia en nosotros, nos enojamos, hay mucha maldad en nosotros, hay mucho mayor concepto de sí mismo, y el Señor quiere mostrar, porque esa es nuestra cuenta. A usted va a pedir más ya, a ellos, ¿qué le va a pedir? Un poquito ya demuestra, vio que cuando preparaba también el mensaje, cómo le luchó Satanás, se enojó, dice que le viene mucho nervio, ira, le mostró ya. Pero a usted le tiene que pedir ese celo que tiene, esa maldad, desinterés, crueldad, incredulidad que tiene, no ve, no tiene. Vio que ese deseo, que ese ministerio sea extendida. Y ese pecado ya lo que pide, a usted ya pide más. No porque no dice que usted no se está humillando. Cuanto más nos humillamos, hay más. Te va a mostrar más tu cuenta. Ese todavía hijo me debe. Porque a veces nosotros ya creemos. Sí, nosotros, por ejemplo, a veces nos olvidamos mismo, creo que en lo natural mismo nos olvidamos cuánto tiempo ya estamos pagando, 6 meses, 7 meses, 8 meses en nuestra cuenta. Y no sabemos cuántos meses más tenemos que pagar. Entonces el Señor te dice, no pagaste todo todavía, hay más esta envidia en ti,
Hay maldad de ira, mayor concepto de sí mismo. Hay envidia en ti porque no quieres que mi obra extienda. No valorizar el ministerio de los niños. No te toca. Y mucha maldad en nosotros. Y va pidiendo más y más. Y se da cuenta que quiere el Señor mostrar a nosotros. A ustedes ya va a pedir otro tipo de cuenta ya. Que no estaba viendo, se olvidó que hay todo en nosotros. No discierne ese pecado. Por eso dice, hay pecado oculto. Como un susurro todavía escuchamos. Como dice en Job, eso dice. Entonces, dice, no me es lícito, dice en 20:15. Dice, no me es lícito, dice en 20:15, hacer lo que quiero con lo mío. Y tienes tu envidia porque yo soy bueno. El Señor es bueno. El Señor quiere a todos levantar. El Señor quiere que se extienda la palabra. Y nosotros somos malos. Queremos destruir obra ajena. Y creemos que estamos bien, somos envidiosos. Llenos de maldad, ira nuestro corazón. ¿No es así? Y si es posible, nosotros le servimos de mal testimonio. No justificamos, todavía creemos que nosotros somos más que ellos. Y en vez de estar contentos con estos niños, y después todo lo que el Señor quiere levantar, no importa sea niño o grande, que el Señor le está dando oportunidad. Pero nosotros tenemos más antes ya, y el Señor quiere más y más que pague la cuenta. Ese espíritu de envidia, de maldad con los jóvenes, con los nuevos. Miramos el pecado de ellos. No queremos soportar llevar la carga de lo nuevo, porque vemos que tienen mucho pecado, hay mucho desorden en su vida, y empezamos a murmurar, a criticar. Esa es nuestra cuenta que tenemos que pagar. Noche, larga es la noche. Hay mucho pecado en nosotros, mucha cuenta que pagar. Tenemos que declarar mucho el pecado. Y muchos nos equivocamos. Creemos que no humillar. ¿Por qué me tiene que reprender tanto a mí? Cuando no hay más reprensión, dice. Ahí sí que vio que como vemos nosotros a Ezequiel le enmudeció. No hay más reprensión porque son pueblos duros. Mientras que nosotros nos justificamos. Mientras tanto que nos callamos por nuestro pecado. Como dice también David, mientras que me callé, se envejecieron mi hueso. Entonces así también se va a ir envejeciendo, va a ir poniendo más fuerte el pecado en ustedes. Más cuenta tiene. Más cuenta tiene. Mi pecado te declaré. Y tú me perdonaste mi iniquidad. Esa envidia, esa crueldad, maldad que pide a los viejos. Y mirar pecado, no queremos llevar la carga de los hermanos nuevos, porque es muy escandaloso y nos creemos mejor, pero al no llevar la carga, al no pagar nuestra cuenta de maldad, ira, mirar el pecado de lo nuevo, no querer soportar, porque el amor de Dios, dice, todo lo soporta, dice, no hace cosa indebida. Pero hay mucha maldad, ira, mirar pecado de lo nuevo. No queremos soportar crueldad, divisiones con lo nuevo. Queremos destruir el ministerio del Señor. El Señor va a traer lo más sucio, lo más que vile. Vemos los ricos, le invitó y no aceptaron. Más a los cojos, a los mangos, lo que está en la plaza, esa ciruja. Ese el Señor le llamó. Y eso aceptaron la invitación. Por eso acá no va a venir gente que está bien. Va a venir los peores gente que está en una vida destrozada, destruida. Como a David encontramos que viene para su siervo. Viene, dice, triste de espíritu, lleno de aflicción de espíritu, esa gente. Y nosotros hay crueldad que tenemos que pagar. Mirar pecado de los nuevos. Maldad, ira, divisiones. Murmuramos, nos escandalizamos, esa es tu cuenta que tenés que pagar
Por eso el Señor está esperando que pague la cuenta. Está escondida de nosotros. Pero se humilla de todas las cosas. Pero ese, mira el pecado de lo nuevo, esa crueldad, maldad, mayor concepto de sí mismo, se cree mejor. Pero esa cuenta quiere que pague. Ese mayor concepto, mira el pecado de los jóvenes. Porque acá vos ves que no va a haber cosas buenas. Solamente humillando podemos ir sobrellevar la carga de ellos. Pero así el Señor lo trae, como lo trae vio que a David, mientras que estaba en la cueva de Adulam, mientras que estaba en proceso, mientras que nosotros pasamos en proceso, mientras que va y mostrando nuestro pecado a nosotros ya nos pide mirar pecado ajeno, crueldad, no queremos sobrellevar la carga de ninguno de estos que viene nuevo. Y entonces hay mucha murmuración, quejas, y miramos, a mí no me da nada, ¿y esto? Mira cómo, quien está viviendo acá, vio que tranquilo acá, está tranquilo acá. Y nosotros miramos todo eso, creemos mayor concepto de sí mismo. Esa es tu cuenta, maldad, ira, divisiones con ellos. No queremos esto, o como a David le trae, dice, afligido del alma. Y yo estaba afligido del alma, estaba lleno de dolor. Y trae a nosotros para que nosotros podamos, vio que mostrarle el amor, para que nosotros, vio que estemos, vio que sirviendo a ellos, para que le haga después siervo, porque eso inservible el que le trajo a David fue su siervo que peleó con él después, el que le ama más después. Y así también vio que esto que el Señor como nos ha traído a nosotros también, nosotros no olvidamos lo que el Señor nos ha hecho por nosotros. Nosotros tenemos mayor concepto de sí mismos, no acordamos, dice, no olvide, hijo mío, de ninguno de los beneficios. Dios es Dios de perdonador, dice. Es amplio de perdonar, dice. A ti también te ha hecho así. Y así también tú no quieres hacer lo que te ha hecho el Señor. Querés mirar pecado ajeno. Querés mayor concepto de ti mismo. Te sentís capacitado, te sentís bueno y no le querés a tu hermano, no le querés aguantar su pecado. Le tenés de menos. Y mira, todavía te quejas de Dios. Decía, a mí no me hace nada Dios. A mí no me bendice Dios. ¿Cuánto tiempo vio que te está esperando también el Señor? Y te está siguiendo dando más oportunidad, te está mostrando, te está haciendo favor, te está mostrando más tu deuda para pagarte. Hay tanta deuda que pagar. No digas que yo me humillo, entonces me humillo de balde. No pasa nada. Esa envidia que tenemos, si vemos acá esto no está en nosotros, esto está hablando a los viejos más. Y así también a los nuevos que está escuchando, cuando un poquito va creciendo, ya va a tener también envidia. A lo otro nuevo, no va a querer aguantar a lo nuevo. Va a ver el pecado de lo nuevo y va a venir envidia, mayor concepto de sí mismo. Va a ser mal testimonio a lo nuevo. En vez de ayudar al Señor para mostrar un testimonio, un amor, le empezamos a pegar como los jóvenes, cuando se cree padre ya cree que ya sabe todo, en vez de ayudar a su padre, le empieza a pegar a su hermano menor. Le empieza a dar a cachetazos, le quiere a la fuerza, le quiere que se interese los niños. Y así nosotros destruimos la obra del Señor, servimos la obra del Señor de mal testimonio, le maltratamos, mostramos maldad, crueldad, tenemos envidia, creemos capacitados en lugar del Padre. Y todavía el Señor quiere hacer Padre de nosotros, pero para eso tenemos que ser, que experimentar testigos del sufrimiento de Cristo, y para eso tenemos que pasar y el Señor va mostrando nuestro pecado.
Y cuando viene a nosotros la dificultad en distintas formas, está tratando con el Señor en nosotros. Muchas veces en muchas formas. Uno vio que trata con miseria, otro trata con enojo, ira, y empieza a murmurar, no quiere pasar el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo es tu pecado, por tu pecado sufrió Cristo, y eso se tiene que manifestar para que tú te humilles y te quejas, no querés pasar el sufrimiento de Cristo, te escandalizás y mirás fuera de la palabra y empezás a hacer mal testimonio a tu hermano pequeño, cree mayor concepto de Cristo, de sí mismo, cree que ya pagás todas tus cuentas, que cree que no tenés cuentas que pagar. Hay muchas cuentas que pagar, esa crueldad, maldad que tiene, mayor concepto de sí mismo, servir de tropiezo, de sabios que dando mal testimonio a lo nuevo. No, eso tenés que pagar tu cuenta. Y el Señor cada uno quiere que empiece, no se equivoque, falta palabra a ustedes. Mucho, se cree que se humilla mucho y ya nadie le tiene que reprender. Cuanto más hay para pagar cuenta, cuanto más te quiere mostrar el pecado oculto, es como un susurro todavía, el borde del camino recién esto, que el Señor quiere que se humille de ese espíritu de envidia, espíritu de maldad, ira, quiere destruir la obra del Señor, porque el Señor, eso nuevo es obra del Señor, y entonces el Señor también va a tratar con ellos, como con ustedes trató, y así va a ir tratando con cada uno, hasta que llegue ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es pagar la cuenta, más de que escuchar la palabra, a medida que te muestra tu pecado, a medida que te humilles. El pecado es tener envidia, mirar, no soportar el pecado, mirar el pecado ajeno, y no poder soportar por el pecado de ellos, porque tienes una mala conducta. Eso tenemos que humillarnos. ¿Usted se cree que acá yo no me humillo para que yo pueda, Dios, que soportar todo? ¿Cuántas cosas acá pasan? ¿Cuántas cosas? Y así también, para que ustedes se tienen que humillar, para que el Señor pueda usar la vida de ustedes, para que no sea como esos jóvenes que quiere ayudar, poner en el lugar del Padre y ya no quiere ser reprendido, ya cree que sabe todo. No quiere que su padre le reprenda y le pega a su hermanito. Quiere gobernar él a su hermanito, no su padre. ¿Cuántas veces usted dirá que yo no veo nada? Porque tolero todo el pecado de esto. Dejo todo que haga lo que quiere muchas veces. Y usted cree que yo le tengo que a la fuerza. Dice, apacentar el grey de Dios. No con fuerza. No con fuerza. No con maldad. Muchas veces tenemos que tolerar, no es que tengo que dejar todo lo que haga, sino con amor le tengo que ir enseñando de paso a paso. A un niñito, a esta niña no se puede, por ejemplo, a esta nenita, no le puedo, aunque quiero que entienda, no puede entender. Y así también los niños espirituales. Ustedes dirán, no, ese ya está de vale, ni a mí. Ustedes muchas veces, por la incredulidad, por falta de conocimiento de la palabra, por falta, rechazo al sufrimiento, usted se cree que yo tengo afecto, que yo no veo nada y que yo sé que el Señor me va a pedir, no con fuerza, no con maldad. Muchas veces tengo que humillarme y tolerar todo, y usted también, el Señor quiere hacer llegar a eso, y aún ya a su padre usted se quiere poner en el lugar de padres, el lugar mío, y ya cree que sabe todo, y me está queriendo sacar el lugar, y quiere lastimar todo, a lo nuevo, a lo que todavía el Señor ha traído, a estos niñitos. Se escandaliza su corazón, y no, yo la quiero ya, es vieja, está media, ya, a veces estoy mismo, vio que ciertamente paso en el proceso, y estoy a veces mi mente está totalmente, veo que Satanás me quiere enloquecer para que no crezca. Y el Señor mismo muestra que es hechicería, los hechiceros, porque Satanás también tiene su instrumento. Me trabaja por el cerebro, trabaja por el cráneo humano para enloquecerme.
y a veces no puedo ni nada, estoy media, que me olvido todo. Ciertamente ustedes ven eso, pero el Señor al momento yo me humillo y después ya me voy otra vez gobernando el pueblo de Dios. Pero muchos al creer tener mayor concepto de sí mismo, esa crueldad, maldad, cree que ustedes ve todo y ya no sirvo para nada. Y no me quiere, yo que no quiere tener en gran estima mi ministerio. Dice, tener en gran estima, dice, por causa de su obra, dice. Por causa de la obra, porque yo tengo que pasar esto. Tengo que conocer el poder más grande de Satanás para conocer también el poder más grande de Dios. Según la aflicción, dice, también va a ser la consolación. Y no por eso yo ya no sirvo, estoy en proceso. Y ustedes también tienen que seguir en proceso. Ustedes son jóvenes espiritualmente, sujetados a los ancianos, empezados a humillar, pagar esa cuenta de envidia, de insujeción, mirar pecado de los jóvenes y cree que yo le dejo todo, hacer lo que quiere a ellos. No, le instruyo despacito, le instruyo y le muestro su pecado, pero aunque muchas veces no con fuerza, eso paso a paso también, paso a paso. A veces hace todos los niños mismos, nosotros vemos cuando es chiquito en una casa. Hace todo, vio que ensucia todito, vio que su juguete tira a un lado a otro, ensucia todo, hace un desparramo en la casa y después tiene que limpiar otra vez. La madre tiene que limpiar todo otra vez, juntar y le enseña a los niños, pero hay uno que no hace, vio que no, que es rebelde, uno es más rebelde, uno no entiende, uno es más chico y tiene que dejar solamente. Esa es la misericordia del Señor. Ahora está pidiendo a ustedes para que se pague esa cuenta, para que pueda saber el ministerio cómo es, para que Satanás no confunda a ustedes, no crea que yo dejo a ellos que haga lo que quiere. Yo veo a estos niñitos que vienen de afuera, yo no puedo cerrar de ellos la puerta. Aunque me viene y me hace, me ensucia todo, me rompe todo, me ensucia todo, tengo que enseñarlo despacito. Le tengo que cuidar otra vez para que no me haga perjuicio. Y así ustedes me tienen que ayudar, cuidar, y aún también niño espiritual y natural. Tenemos que con amor hacer, no con, dice, apacentar el grey de Dios. Dice ¿cómo dice? No con fuerza. Con ánimo voluntario. Voluntariamente con amor, apacentar el grey de Dios, porque así estos jóvenes que están viniendo acá llenos de hábitos tienen. Y despacito vamos mostrando paso a paso su pecado. Y a veces nosotros mismos vemos que el Señor ya le está bendiciendo y nosotros viene envidia. No queremos que le dé bendición, no queremos que se levante. Mira, yo estoy así. Porque hay envidia todavía en nosotros, no servimos como padres, le vamos a destruir a estos niñitos. Queremos destruir la obra del Señor, no se da cuenta, esa es la cuenta que tenemos que pagar. Somos muy malos, hay mucha maldad, no está todavía sujeto ni ve todavía. Entiende todo mal, tiene la luz todavía, la tiniebla como luz. Cree que todavía yo tengo aspecto, no sirvo más. Por eso dejo lo que haga, lo que quiera acá. Destruye todas las cosas. A veces desperdicia todo. Y cree que yo porque me gusta, hace todas esas cosas. Pero despacito, tengo que ir humillándome y clamar por ellos. Para ver si el Señor, vio que dice, como dice, lo que nos dio fruto, vemos nosotros, dice, deja un año más. Y nosotros somos muy apurados, nosotros mismos queremos, y si nuestra alma quiere que le eche de acá, que le muestre la maldad. No es así la manera de trabajar en la obra del Señor. Lo que ellos están escuchando, ahora que también se vaya humillando más y más, después se va a manifestar también estos pecados en ustedes. Esa envidia, mayor concepto de sí mismo. Muchas cosas va a creer que yo no veo nada. Que ustedes ven más que yo, como
Hace poco Javier escuché que dice, el día que yo manejo, dice secreto, y dice la palabra de Dios, dice, no con fuerza, ese es su pecado. Va a ser un desastre, va a destruir la obra del Señor. La obra del Señor no se cuida así, con mucho amor. Tenemos que llevar la carga de los niños. Te entrega los peores, y eso tiene que entrar en la cueva de Adulam en proceso y humillarse ahí. Cuando te viene reniego, ira, cuando miras todo el pecado ajeno, cuando no te gusta, tienes que humillarte. Y entonces todas esas cosas vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo nuestro pecado y tenemos que pagar nuestras cuentas. Hay muchas cuentas que pagar. Y muchas veces creemos que ya sabemos todo, que muchas veces yo sé que es por su estatura, el Señor le está usando ya. Pero vemos también a Moisés, dice que le tenía que llevar cosas que ellos no podían solucionar. Entonces es su estatura. Y el Señor ya le está llevando en cueva de Adulam, le va a ir en proceso, mientras tanto que Él está también pastoreando, está dando la palabra. No por eso vamos a rechazar su ministerio. Y así va a ir aprendiendo, se va a ir manifestando ahí mismo cuando Él dice, cuando ella no está más, cuando ella vio que yo cuando manejo se va a cambiar la obra. Entonces ahí está yo que viendo, teniendo en poco mi ministerio. Y es su estatura. Se está manifestando su pecado. Siendo que la palabra está todo contra de su pensamiento. Apacentar el grey de Dios. Con ánimo pronto. Y bueno, y así traiga a los chicos de ahí porque acá hay mucho para destruir. A Karina está ahí. Dios mío. Karina no ve nada también. Y bueno, pero ya va a ver también. Ese afecto le pide el Señor. Entonces, el Señor va y también dice, no es un día para otro que va a pagar su cuenta. Porque hay mucho afecto, hay en profundidad, esa incredulidad en afecto. Y entonces, muy como a mí me dicen muchos, no, vos tenés afecto, por eso no le decís nada. No es así. Ese poco a poco y después, no es que no podés vos entenderlo todavía. Lo otro, por ejemplo, todavía no podés entender el afecto. Si vos no pasó todavía ni ves que ese afecto es pecado. Entonces, nosotros, dice que nosotros no tenemos que, antes de conocer, tener conocimiento, como dice, de opinar. Ese es otro pecado, de querer opinar antes de llegar en ese pecado, porque te va a llegar un momento cuando tenés familia, y ahí recién podés experimentar el afecto que te cierra la mente. Entonces ahí va a hablar con entendimiento. Y entonces por eso muchas veces está bien. Se tiene que manifestar porque ese es nuestro pecado. Y el Señor va a ir tratando con nosotros. Mucho habla que del afecto, pero todavía no tiene experiencia. Vamos a ir poco a poco el Señor, y si nuestras cuentas que tenemos que pagar. Karina tiene muchas cuentas que pagar, Javier tiene muchas cuentas, yo tengo también cuentas que pagar. Si anoche me mostró que yo robé la fruta, no quería pagar y robé, y estamos robando muchas veces mucha bendición que sin todavía pedir perdón el Señor nos da a nosotros, mucha bendición. Estamos todavía en la presencia de Dios, mucha bendición, sin pagar la cuenta, sin humillación. Pero el Señor quiere que paguemos nuestra cuenta. El hermano Raduán no escuchó esta palabra. Vamos a leer el último versículo. Job 7, hermano, dice: desde 1 voy a leer. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y su día como día de jornalero, como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de sus trabajos? Así he recibido meses de calamidad, noches de trabajo me dieron por cuenta.
noche de trabajo. Esa noche es el pecado, se tiene que manifestar el pecado. Y esa incredulidad, esa maldad, rechazo a la palabra, cansancio a la palabra, ese es lo que tenemos que trabajar para pagar. Noche de trabajo me dieron por cuenta. Tenemos cuenta, esa cuenta es que rechazamos la palabra de Dios. No te interesa, no te toca, es normal, porque nuestra vida es una brega, lleno de dificultad, lleno de rechazo. No queremos escuchar, no te interesa, no te toca, y eso tenemos que pagar cuenta, tenemos que declarar. Enojo, ira por la corrección. Rechazamos todavía el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento de Cristo es nuestro pecado, y tenemos que pagar cuenta. Y eso, aunque vos te vas humillando y escuchando la palabra, se va a ir manifestando, porque es larga la noche, es larga el pecado, mucha cuenta tenemos. Un día se manifiesta que no queremos escuchar, no podemos escuchar, te agarra sueño, pereza, cansancio, te agarra Dios enojo, ira, te enojas cuando te revela entre todos, te reprende. ¿Por qué no me reprende solo? Todo esa es la cuenta que tenemos que pagar. Ese es nuestro pecado, esa es nuestra vieja creación, que es larga, poco a poco, como el afecto, como el afecto. El afecto es larga también esa noche. Esa es nuestra cuenta que tenemos que pagar. Y uno todavía no empieza. A veces todavía veo que uno no tiene todavía ese afecto por su hijo, por ejemplo, porque no tiene hijo. Y entonces, otro que tiene hijos todavía no tiene conocimiento que ese es del Satanás. No es de Dios ese afecto. Como le dice a Pedro. Pedro creía que ese afecto era el amor de Dios. Y le dice a Pedro, ¿me amás? Y si te amo, le dice. Y así también usted cree que todavía no tiene ese afecto, ni nos ve todavía, porque nos pide todavía, no es todavía tiempo de pedir a ustedes. Cuando va a llegar un momento que va a pedir a ustedes. Pero se tiene que humillar, reconocer que ese afecto es tu deuda también. Si ve algún mal a tu hermano, dice, levante con espíritu de mansedumbre, orá por tu hermano para que sea revelado. Dice, para que tú también no seas tentado, porque va a llegar un momento que también va a ser tentado, se va a manifestar fuertemente en ti. Y entonces, ahí, igualmente ya usted tiene que saber que eso hay en usted, no se despierta todavía, porque a lo nuevo no le pide todavía muchas cosas. Más pide Dios que incredulidad, maldad, enojo, ira por la reprensión, muchas cosas. Pero hay cosas que todavía no ve, no pide, y todavía usted no se tiene que apurar, ni tampoco se cree que ya sabe todo, porque todavía falta mucho, palabra, mucho proceso para ser testigo del sufrimiento de Cristo. Bendito eres tú, Jesús. Amén.